Hoy les voy a compartir uno de los casos más extraños y polémicos de Argentina, el asesinato de María Marta García Belsunce. Al principio parecía un simple accidente doméstico, hasta que un mes después se descubrió que había sido privada de su vida con 6 disparos en la cabeza. Gracias a Daniela por recomendarme este caso. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Con Sabor a Café, nuestra serie Coffee and Crime. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Es totalmente gratis. Recuerda activar la campanita de notificación. María Marta nació el 24 de abril de 1952 en Buenos Aires, Argentina, hija del reconocido jurista Horacio Adolfo García Belsunce y de Luz María Gallop. Creció en una familia acomodada. Tenía 2 hermanos, Horacio y María Laura. Tras el divorcio de sus padres, su madre tuvo 2 hijos más, Irene y Juan. En el 1971, a los 19 años, se casó con Carlos Carrascosa. El matrimonio no tuvo hijos. María era socióloga y dedicó sus últimos años a labores sociales, principalmente en organizaciones sin fines de lucro. Fue vicepresidenta de la Fundación Missing Children Argentina, desde donde ayudaba a familiares a encontrar sus hijos desaparecidos e investigaba casos relacionados con el tráfico de menores. Más tarde se supo que por esta labor recibió amenazas en varias ocasiones. María y Carlos eran un matrimonio de la clase alta de Argentina. Carlos trabajó por muchos años como agente en la bolsa de valores y le fue muy bien económicamente. Para el momento de los hechos, ellos vivían en la exclusiva comunidad cerrada o Country Calmer en Pilar, Argentina, a 50 kilómetros de la ciudad, un lugar solitario, tranquilo y familiar. La tarde del domingo 27 de octubre del 2002, María y Carlos almorzaron en la casa de un amigo llamado Sergio Vinelo. Luego fueron a la casa de Guillermo Bartoli e Irene, la media hermana de María, a ver el partido de fútbol entre Boca y River. María tenía planeado jugar tenis en las canchas del country junto a un grupo de amigas, así que se fue y dejó a Carlos viendo el juego en la casa de su hermana y cuñado. Sin embargo, comenzó a llover y no pudo jugar tenis. Ella regresó a la casa donde estaban todos reunidos. Se quedó un rato y luego decidió irse a su casa porque tenía una cita con la masajista Beatriz Michelini a las 7 de la noche. Ella decidió irse en bicicleta y llegó a su casa poco antes de las 6:30. Tenía tiempo suficiente para darse una ducha y esperar a la masajista. Carlos y Guillermo Bartoli se quedaron viendo el siguiente partido. Un poco antes de las 7, Carlos se despide y se va. Cuando llega a su casa se encuentra con José Ortiz, un guardia de seguridad de la comunidad. José le informa a Carlos que en la entrada estaba Beatriz Micheline, la masajista. Habían estado llamando a la casa para que dieran la autorización que ella podía ingresar, pero al no recibir respuesta lo enviaron a él. El guardia le dijo que había tocado el timbre varias veces, pero nadie le abrió. Carlos le da la autorización para que dejen entrar a Beatriz. Al entrar en la casa se da cuenta que la puerta estaba abierta, no tenía seguro. Llama a María varias veces, pero ella no le contesta. Él sube las escaleras y al entrar al baño lo primero que ve es una mancha de sangre al lado del inodoro. Luego María, boca abajo, dentro de la bañera llena de agua. De inmediato la saca y la acuesta en el piso entre el baño y la habitación. De acuerdo al relato de Carlos, en esos momentos llega la masajista. Él le grita desde arriba que suba rápido, que María tuvo un accidente. Beatriz sube corriendo y trata de reanimar a María. Carlos llama a Guillermo para informarle lo que estaba pasando y para que él e Irene fueran a la casa. Carlos luego llamó al servicio de emergencias y pide una ambulancia. Le dice al operador que su esposa al parecer se cayó en la bañera y está como ahogada. Al poco tiempo, Irene y Guillermo llegaron a la casa. Irene, al ver a su hermana en esas condiciones, salió corriendo a buscar un médico, mientras que su esposo Guillermo se quedó junto a Beatriz tratando de reanimar a María. Carlos llamó a otro servicio de ambulancia porque la primera se estaba demorando. La primera ambulancia llegó alrededor de las 7:07 de la noche, a cargo del doctor Juan Gaubri Gordon. Él se acerca a María y comienza a hacerle masaje cardíaco, reanimación cardiopulmonar e incluso le administra una inyección de adrenalina, pero ella no reaccionaba. El doctor notó sangre en la cabeza y descubre un pequeño orificio en la sien izquierda, a lo que atribuyó a una fractura de cráneo. A las 7:43 llegó una segunda ambulancia, con el doctor Santiago Biasi. Sin embargo, ya no había nada por hacer. María Marta, de 50 años, estaba muerta. De inmediato llamaron a los demás familiares.
Horacio García Belsunce y Juan Hurting llegaron a la casa. Horacio y María eran muy unidos. Ellos incluso trabajaban juntos en el programa de radio y televisión de Horacio. La muerte tan repentina de su hermana la afectó mucho. La teoría que se manejó en esos momentos fue que María se golpeó la cabeza, se desmayó y cayó dentro de la bañera. No había otra explicación. Sus hermanos acomodaron el cuerpo en la habitación y allí mismo en la casa la velaron esa noche. Durante el velorio comenzó a surgir la duda de cómo murió. Juan, el hermano menor, fue el primero en comenzar a sospechar que posiblemente no había sido un accidente. Algo no le cuadraba. ¿Cómo María pudo haber resbalado si aún tenía los tenis puestos? Otras personas incluso pensaron que se había desvivido y la familia lo estaba ocultando. La mañana siguiente, Juan llama a Horacio y le expresa sus dudas. Él le propone que llamen a un médico forense para que examinara el cuerpo. Horacio estuvo de acuerdo y llamó a un amigo, al fiscal Juan Martín Romero Victorica, una autoridad judicial muy importante de Argentina. Horacio le explica la situación y que habían circunstancias sospechosas en relación a la muerte de su hermana. El fiscal Romero le ordena al fiscal de turno, Diego Molina Pico, para que fuera a la casa de la familia. Molina Pico llega acompañado de un policía. La familia le explica que María se iba a bañar, resbaló, se dio un golpe en la cabeza y falleció. El fiscal sube a la habitación principal, observó que el cadáver estaba impecable, según sus palabras, y se fue. Esa tarde María fue enterrada en el cementerio La Recoleta, ubicado en Buenos Aires. Ese cementerio es denominado para la clase alta de Argentina. Muchas personas asistieron a darle el último adiós a María. Sus allegados la describieron como una mujer muy inteligente, organizada, amaba ayudar a las personas y trabajar en obras benéficas. El 30 de octubre las autoridades emitieron un informe policial el cual no decía nada de mucha importancia, simplemente confirmando que la muerte de María había sido un accidente y eso fue todo. El 11 de noviembre el fiscal Diego Molina Pico comienza a entrevistar a los testigos. Al interrogar al doctor Biasi, él revela algo totalmente distinto a lo que la familia había dicho. El doctor indicó que cuando revisó el cuerpo de María tenía al menos 3 orificios en la cabeza. Él informó a la familia y les dijo que llamaran a la policía. En su reporte, el doctor Biasi describió la muerte de María como violenta y dudosa. Sin embargo, el doctor Guabri Gordon había calificado la muerte como un accidente doméstico, que simplemente se había caído en la bañera. De inmediato se encendieron las alarmas, y más aún cuando el fiscal recibió el certificado de función, el cual certificaba que María Marta García Belsunce había muerto en la capital de un paro cardiorrespiratorio no traumático. Ambas cosas eran incorrectas. El fiscal calificó el reporte como falso. De inmediato contactó a Horacio, el hermano de María, para informarle que no podía cerrar el caso e iba a ordenar una autopsia. Horacio le responde, ok, haz lo que tengas que hacer. Molina Pico entonces ordenó exhumar el cuerpo de María. Juan Hurtig, el otro hermano de María, le informa a las autoridades que cuando pasaron el cuerpo a la cama, debajo de ella encontraron un pequeño objeto de metal, parecido a un portaestante. Ni él ni su hermano Horacio sabían lo que era, así que él lo tiró en el inodoro. No pensó que era algo importante. El 12 de diciembre de ese mismo año del 2002, más de un mes después, realizaron la autopsia. Esa misma noche, el perito contactó al fiscal Molina Pico para informarle que habían encontrado 2 agujeros en la cabeza y lesiones contundentes en el cuerpo. Todos quedaron en shock. El perito llama de nuevo y le informa que aparecieron 3 agujeros más y 5 balas en el cráneo de María. Una sexta bala la había impactado pero rebotó. El cuerpo presentaba golpes en la cara, piernas y brazos. Lo que inicialmente se declaró como una muerte accidental, un resbalón en la bañera, había sido un asesinato. Y señores, no me explico cómo nadie se dio cuenta que ella tenía 5 balazos en la cabeza. Ni los médicos que acudieron esa noche a la casa, las autoridades. Incluso el mismo fiscal Molina fue criticado por no haber ordenado una autopsia antes de enterrarla. De acuerdo a los peritos, María fue sorprendida por alguien. El ataque fue violento y rápido. La causa de muerte fue cambiada a homicidio. Para Carlos, el viudo y toda la familia, el informe fue impactante. ¿Cómo pudo haber ocurrido? Ellos vivían en una comunidad de personas adinerada, un lugar cerrado, seguro, con cámaras de vigilancia, personal de seguridad, rejas. Para poder entrar tenías que tener autorización de los dueños. Rápidamente, el asesinato de María Marta generó mucho interés. Captó la atención de la opinión pública y se volvió muy mediático. La investigación estuvo a cargo del fiscal Molina Pico.
Él de inmediato ordenó la búsqueda de la pequeña pieza de metal que Juan había tirado en el inodoro, ya que podía ser una pieza clave. Durante 9 horas buscaron en la tubería del baño y en el pozo séptico de la propiedad, hasta que finalmente la encontraron. Era nada más y nada menos que el fragmento de la sexta bala que había impactado a María, pero al rebotar estaba deformada. Al analizarla, confirmaron que la bala era del mismo calibre que las otras 5, que los peritos habían encontrado en su cabeza. El arma nunca fue encontrada a pesar que realizaron una búsqueda extensa en los alrededores de la propiedad y toda la zona, con buzos y detector de metales. Los investigadores obtuvieron rastros de sangre de la pared y lo enviaron al laboratorio a ser analizado. De acuerdo al reporte de ADN, habían patrones genéticos de una mujer y 2 hombres. El fiscal Molina Pico denunció un posible encubrimiento y concentró su investigación en la familia de María, debido a que le habían entregado un acta de función falsa, limpiaron la escena. Juan tiró la bala en el inodoro. Horacio no autorizó la entrada de la policía la noche de los hechos. En fin, habían muchos cabos sueltos. En enero del 2003, la fiscalía citó a los familiares y doctores por el delito de encubrimiento. Otros testimonios también salieron a la luz. Empleados del country afirmaron que Carlos había estado en el clubhouse esa tarde. Se tomó un café y la supervisora incluso le brindó una bebida. Esa declaración puso en duda su coartada, que él se había quedado en la casa de su cuñada a ver un segundo partido de fútbol. La teoría del fiscal era que cuando María llegó a la casa, Carlos, acompañado de un hombre y una mujer, se encontraban ya dentro de la casa. Tuvieron una discusión y él le quitó la vida. El fiscal ordenó la detención de Carlos Carrascosa por homicidio agravado por el vínculo. Sin embargo, el juez de garantía pidió que se investigara otras líneas y dejó a Carlos en libertad. El viudo y los familiares de María se sentían atacados por el fiscal. Ellos le aseguraron que no tuvieron nada que ver con su muerte y querían saber quién era el responsable. Desde que los familiares se enteraron que se trató de un crimen, ellos señalaron a Nicolás Pachelo, un vecino de María y Carlos. Él era una persona indeseada de la comunidad. Los residentes lo odiaban y temían. En ocasiones habían desaparecido ciertas cosas de alguna de las casas, como palos de golf, una computadora, entre otras cosas, y todo apuntaba a Nicolás. Incluso el perro de María y Carlos desapareció. Ella le había confesado a su hermano que estaba segura que Nicolás lo había robado. Nicolás Pachelo era un joven adinerado. Su padre fue uno de los fundadores del Country Carmel. Él tenía antecedentes penales. Cuando fue llamado a declarar, él aseguró que a la hora del crimen estaba de compras en la zona de Palermo con su madre. Sin embargo, el día antes que la madre de Nicolás debía presentarse a declarar, se quitó la vida, supuestamente debido a la presión y acusación por parte de la familia de María. Los investigadores determinaron que Nicolás no estaba en el country cuando ocurrieron los hechos y no tenía ninguna conexión con la muerte de María. Al comparar muestras de sangre de Nicolás y de varios guardias de seguridad con la sangre encontrada en la casa, ellos quedaron excluidos. Cabe destacar que en esos momentos la familia de María se negaron a hacerse la prueba de sangre. Eso hizo que el fiscal concluyera que estaban ocultando algo y empezó una batalla judicial entre ellos. Como dije anteriormente, el fiscal había acusado a Carlos de homicidio agravado y encubrimiento. El juicio comenzó en junio del 2007. Se llevó a cabo en los tribunales de San Isidro y duró 3 meses. Según el fiscal, el móvil del crimen fue lavado de dinero. María había descubierto los negocios turbios de su esposo, que tenía vínculos con el cartel de Juárez de México. Lo amenazó con denunciarlo y por eso él le quitó la vida. Es importante destacar que el fiscal nunca mostró pruebas para sostener esas acusaciones. El doctor Biasi también declaró durante el juicio. Dijo que le llamó la atención que el doctor Gaubrey Gordon y la masajista limpiaran la sangre que había en el baño, porque para él era la escena de un crimen. Desde un inicio la calificó como una muerte dudosa y se negó a firmar el certificado de defunción. Dijo que incluso le comentó al doctor Gaubrey Gordon que un forense debía estar presente. De acuerdo a Biasi, cuando él iba a hacer las denuncias correspondientes, supuestamente Carlos le dijo: no te preocupes, tenemos todo arreglado con el doctor Gaubrey. Nicolás Pachelo también fue llamado a declarar durante el juicio. Él aseguró que no conocía a María, nunca habló con ella ni sabía dónde vivía. Sin embargo, otros vecinos, 2 jóvenes, declararon que el día de los hechos vieron a María cuando se dirigía a su casa en bicicleta y a Nicolás trotando por la misma calle, pero él lo negó. Los jueces determinaron nuevamente que no había ninguna evidencia que lo vinculara con el crimen. Durante el juicio oral hubo muchas inconsistencias en cuanto a los horarios y declaraciones. Carlos siempre mantuvo que se quedó en la casa de su cuñado a ver un segundo partido de fútbol,
pero la empleada doméstica dijo que ella fue a la sala a retirar las tazas de té a eso de las 6 de la tarde y no había nadie. La encargada del clubhouse y un mozo dijo que Carlos estuvo allí y hablaron con él entre las 6 y 7 de la tarde, pero él lo negó. Él aseguró que era inocente y más que nadie quería saber quién había matado a su esposa. Ellos eran muy unidos y tenían 30 años juntos. Carlos Carrascosa fue encontrado culpable y condenado a cadena perpetua. Él fue recluido en el penal de Campana. Cabe destacar que su ADN ni el de los demás familiares de María coincidieron con ninguna de las manchas de sangre que se encontraron en la escena del crimen. En el 2009, el fiscal Molina Pico solicitó que se investigara a la media hermana de María, Irene, y a su esposo Guillermo Bartoli. El fiscal continuó su acusación de encubrimiento, asegurando que la familia fabricó distintas versiones de cómo murió María y coartadas falsas. Aseguró que la familia había hecho un pacto de silencio. Durante un programa de televisión, los familiares hablaron de pistas que las autoridades nunca investigaron, como por ejemplo el día del asesinato las cámaras de seguridad estaban apagadas y la casa de María estaba sobre el lindero. También ese día entró un carro con matrícula o placa falsa, que no se sabe quién era. Irene afirmó que hubo muchas evidencias que nunca investigaron. La hipótesis de la familia es que ese 27 de octubre de 2002 entraron a robar. Él o los atracadores sabían que todos iban a estar mirando el partido en casa de algún familiar o vecino. Entraron a la casa de María a buscar un dinero que pensaron tenía escondido. Pero al comenzar a llover, ella llegó a la casa antes de tiempo. Posiblemente reconoció al atacante y le quitó la vida. En Argentina no se hablaba de otra cosa que de la familia García Belsunce, una familia prestigiosa, de dinero, que según los medios trataban de encubrir un crimen. Las opiniones estaban divididas. Desde la cárcel, Carlos comenzó un programa de radio. Algunos lo describieron como una campaña publicitaria para limpiar su imagen y generar empatía. Él duró casi 6 años detenido. Al cumplir los 70 años solicitó arresto domiciliario, el cual fue aprobado. En mayo de 2011, el fiscal Molina Pico ordenó la detención de Irene por el delito de homicidio agravado en calidad de coautora. Sin embargo, el juez rechazó la petición y ella fue dejada en libertad. Una semana después comenzó el juicio oral por el delito de encubrimiento. Los acusados eran Guillermo Bartoli, el cuñado de María. Según la pericia, él estuvo en la escena del crimen al momento del hecho. También se le acusó de gestionar un certificado de función. El segundo implicado fue Juan Carlos Hurtig, medio hermano de María, por tirar la bala en el inodoro. Horacio García Belsunce, también hermano de la víctima, supuestamente pidió que la policía no intervenga y estuvo con Juan cuando tiró la bala al inodoro. Sergio Vinelli, vecino del country, supuestamente le pidió a las autoridades de Carmel que no dejaran entrar a la policía y, de ser necesario, que pagasen. Beatriz Michelini, la masajista, limpió la escena del crimen. Y por último, el doctor Juan Gaubri Gordon confirmó la teoría del accidente, participó de la limpieza de la escena y él no dio aviso a la policía. El 4 de noviembre de ese mismo año 2011 se dictó el veredicto y las condenas fueron las siguientes. Guillermo Bartoli, 5 años de prisión. Horacio García Belsunce, 4 años. Juan Hurtig, 3 años y 6 meses. El doctor Juan Guabri Gordon y Sergio Vinelo, 3 años de prisión. Todos fueron arrestados inmediatamente y llevados a cumplir la condena. Beatriz Michelini fue absuelta. La fiscal consideró que ella llegó con verdadera intención de ayudar, pero llegó a una escena montada en parte por el señor Guillermo Bartoli. Familiares, amigos y la comunidad realizaron una marcha rechazando la condena. 7 de noviembre, los abogados de los condenados presentaron un habeas corpus para lograr su excarcelación, pero fue negada. En el tercer intento, finalmente fue concedida. Los acusados pagaron una fianza y salieron en libertad el 18 de noviembre. En el 2016, 14 años después, Carlos sometió una apelación a la Corte Suprema Nacional y la Corte ordenó una revisión de su condena. Uno de los médicos que realizó la autopsia señaló que las fracturas de las costillas de María no se habían producido en vida, sino que fueron ocasionadas cuando le hicieron técnica de reanimación. En el reporte se estima que ella murió a las 6:30 de la tarde. Por lo tanto, la hora aproximada que dieron los médicos de la muerte no coincidía con la hora en que supuestamente Carlos fue visto. Los jueces determinaron que él no pudo haber estado en la casa y asesinado a su esposa. En diciembre de 2016, Carlos fue declarado inocente y absuelto de los delitos de encubrimiento y homicidio. Él estuvo 7 años detenido, los 2 últimos en arresto domiciliario.
Lo más doloroso para la familia de María es que 14 años después del asesinato aún no sabían quién la asesinó. A través de los años hubo un sinnúmero de procesos judiciales, apelaciones, etcétera, entre la fiscalía y los familiares. ¿Recuerdan a Nicolás Pachelo, el vecino que fue señalado por la familia por su posible implicación en el crimen? Bueno, señores, él fue detenido durante un allanamiento a una residencia donde realizaban fiestas con sustancias ilícitas. Él estuvo envuelto en otras investigaciones como el robo de casas en countries. En el 2017 fue arrestado por robos y en una ocasión fue grabado mientras ingresaba a la vivienda. Así que no pudo refutar los cargos. Luego de su arresto, nuevos fiscales decidieron investigar a Nicolás como posible sospechoso del asesinato de María. Y al revisar el expediente todo apuntaba a él. Recuerden que durante la investigación y el primer juicio, él solamente fue citado a declarar en calidad de testigo. Sin embargo, 16 años después, el caso dio un giro. Nicolás Pachelo fue entonces citado como sospechoso del homicidio. En octubre del 2022, los fiscales solicitaron la prisión perpetua para él, como el principal autor del homicidio de María Marta García Belsunce, y que anteriormente había sido absuelto. En marzo del 2024, dos jueces del Tribunal de Casación Penal condenaron a Nicolás Pachelo a prisión perpetua por el asesinato de María y una serie de robos que realizó en barrios privados. 22 años después del crimen, la justicia argentina condenó al verdadero culpable. Y ojo, prisión perpetua no significa que él va a pasar el resto de su vida en prisión. De acuerdo al Código Penal de Argentina, establece que la prisión perpetua implica un mínimo de 35 años de prisión. Desde el asesinato de María, nadie volvió a vivir en la casa. Carlos eventualmente la vendió a un amigo. Dios mío, padre, qué caso. La investigación inicial fue caótica, llena de errores, omisiones y encubrimientos. María, una mujer solidaria, dedicada a ayudar a otros, fue silenciada brutalmente. Y su caso dejó al descubierto las fallas de un sistema que tardó más de 2 décadas en hacer justicia. Este caso, señores, fue una locura. Eso que no compartí cada detalle de todos los procesos judiciales que se enfrentaron la familia y la fiscalía. Bueno, mi gente, básicamente esa es toda la información que tengo para compartir con ustedes de este caso. ¿Tú qué opinas? ¿Fue encubrimiento, error judicial o ambas cosas? Te leo aquí debajo en los comentarios. Ya para finalizar, quiero invitarte a suscribirte al canal si no lo has hecho. Y recordarte que comparto casos todos los domingos a las 6 de la tarde, hora este de Estados Unidos. Y si te gusta este tipo de contenido, regálame dedito arriba, comenta, comparte. Toda esa interacción le dejas saber a YouTube que te gusta el contenido de mi canal. Muchas gracias por vernos, nos vemos el próximo domingo. Bye bye.